Hola, mi nombre es Julia Marchetti, soy artista 3D e ilustradora. En este tutorial les voy a enseñar a usar más que nada toda la interfaz de ZBrush, o por lo menos lo que yo más uso y que más necesito para hacer mis personajes. Lo primero que hago cuando abro ZBrush es usar seleccionar una de estas esferas. Casi siempre uso la de 128 porque esto me elimina este degradé que viene por defecto, que no me gusta nada. Entonces esto me va a poner un fondo gris plano. Esta pantalla es el que se llama Lightbox, lo pueden encontrar acá. Si es que se les desaparece o no les aparece, porque a veces uno aprieta ahí y se sale. Entonces apretan acá y va a volver acá, van a Project y va a aparecer toda la esfera. Así que selecciono dos clics en esa y me va a abrir el proyecto como les explicaba. Casi siempre yo hago un puntito ahí para marcar el centro, porque a veces uno gira y no sabe después dónde está. Aunque esto te marca la posición, se me hace más cómodo la pelotita. Si se fijan, viene la simetría activada. Eso lo pueden activar o desactivar con la X y ahí van a estar solo esculpiendo en un lado. Lo primero que voy a enseñarles, si es que quieren usar esta interfaz, porque yo acá he puesto casi todos los botones que uso y ya prácticamente no tengo que estar navegando aquí en estos submenús que son un montón de información. De primera, lo más frustrante de ZBrush. Así que van a Preferences y acá en Config, acá van a cargar la interfaz, que la pueden descargar en mi Gumroad, les voy a dejar el link en la descripción. Van acá y ponen Load UI, ahí les va a abrir esto para buscar dónde está guardada, la hacen dos clics y se les va a cambiar a esta interfaz. Pero luego tienen que ir y apretar este botón de Store Config para que cada vez que abran ZBrush aparezca la interfaz que pusieron, o si no se va a volver a la inicial que traía el programa. ¿Cómo pueden modificar la interfaz? Si quieren eliminar un botón o algo, tienen que ir acá y después apretar acá Enable Customize, y esto va a permitir entrar en modo de customización. Entonces, por ejemplo, si apretan Control Alt, creo que era así, Control Alt, y hacen clic, lo arrastran acá y ahí van a ir borrando botones. O por ejemplo, si quieren agregar uno de por acá, Control Alt también, lo seleccionan y lo van a poder mover y poner donde ustedes quieran. ¿Y qué pasa si me equivoqué o pasé a borrar uno por equivocación? Entonces después van acá y le ponen Restore Custom UI, que esta es la que ustedes pusieron. Entonces ahí va a volver a la inicial. O pueden volver a la de ZBrush y ponen esta, que sería volver a la estándar que viene de original. Entonces después que terminan de agregar o eliminar botones, sacan esto y le vuelven a poner Store Config y ahí después guardan su nueva interfaz. Ya, lo primero para guardar, que es lo más importante porque siempre se cierra el programa, es acá en Tools, en Save As. Esta es la única forma que yo uso de guardar, no uso, hay otras por acá en Document, en File, eso nunca lo he tocado en la vida, así que no creo que sea necesario, o ni siquiera sé por qué guardar acá, solo sé que esto pesa un montón y con Tool prácticamente guardas todo lo que hagas. Así que van aquí y aquí guardan sus modelados. En esta área subtools serían como las capas. Aquí voy a apretar para que no se vean tan largas. Estas serían como las capas de Photoshop, pero serían las capas de objetos que yo tengo acá en mi escena. Entonces, por ejemplo, si yo voy en Insert y agrego un cilindro, que son... Acá en Insert tengo hartas geometrías que puedo ir agregando. Entonces ahí, si se fijan, está la pelota y esto. Entonces, por ejemplo, con este botón me aparece el gizmo, que se llama, que es lo que me permite mover los objetos. Entonces aquí tengo dos objetos, que serían dos capas, por ejemplo, distintas. Ya, les voy a enseñar primero cómo moverse en el ambiente 3D de acá. Con clic y arrastrar acá afuera se van a rotar el viewport, que se llama. Con Alt y clic van a hacer como un paneo.
entonces se mueve hacia los lados. Y con control y clic, bueno, control y clic derecho. Lo que pasa es que tengo los botones configurados de la tableta en el lápiz y ya no me acuerdo cuáles puse. Entonces control, clic derecho y van a hacer zoom. Ya. Esta geometría, si aprietan Shift F van a ver la malla que viene. Entonces, por ejemplo, si yo estiro esto con el pincel de mover, estos son los pinceles que yo tengo instalados. Acá abajo tengo unos que no vienen en ZBrush, que si pongo encima dicen ahí que son de Chain Olson. Ustedes van a esa página y van a poder bajarlos gratis. Después les voy a enseñar cómo instalarlos. Entonces, si yo estiro esta geometría, se empieza a deformar. Si se fijan, está toda distorsionada. Y esto es como la herramienta más importante de ZBrush, que se llama Dynamesh, que está acá, y eso está activado. Entonces si yo hago control, clic y arrastro, por defecto ya viene con esta máscara, que es un pincel que se activa acá abajo, este de acá. Entonces control, clic, arrastro y me lo rellena de geometría. Entonces ahora puedo suavizar con Shift. Entonces básicamente eso es lo que uno va haciendo todo el tiempo para, por ejemplo, agregar nuevo y no se ve así pixelado. Control, clic y arrastro afuera y me va dando según la resolución que yo le ponga acá. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo menos resolución y esculpo, me bajó la geometría. Estos errores siempre pasan y lo que hay que hacer, aprovechando que aparecieron al tiro, es con el inflat, es apretarlo para juntarlo y hacer Dynamesh. No sé si ahora existirá otra forma, pero toda la vida lo he arreglado así. Van con inflat y Dynamesh todo el tiempo, hasta que se rellene y se tapen los hoyitos. Entonces si yo le doy más resolución, por ejemplo 300, y hago Dynamesh, si se fijan ahora suavizo y la malla es mucho más densa. Entonces esto me permite hacer detalles más finos. Por ejemplo, cuando ya quiero empezar a detallar, siempre esto solo en la parte de boceto, no para detalles finales. Ya cuando la gente hace poro y esas cosas se hacen de otra forma. Entonces este son como el control Z, que lo puedo ir visualizando y volver al inicio de la esfera. Entonces si yo ahora hago algo me va a decir que voy a eliminar todo lo que había hecho y voy a empezar de nuevo. Le pongo que OK. Entonces activo la simetría con X. Y estas son las otras cosas que aparecen harto en el curso que tengo, que subí a mi Gumroad. Entonces yo uso harto estos pinceles de Chain Olson, porque ya vienen con una geometría buena en baja calidad. Porque las que vienen, por ejemplo acá, estas pelotas traen muchos polígonos. Entonces nos sirven a veces cuando uno quiere hacer cosas más, dejar al tiro en bajo polígono, no funcionan. Entonces estas ya vienen listas. Entonces, por ejemplo, yo inserto un cubo, si me junto estos puntitos y voy al medio, va a salir derecho hacia arriba y me va a salir al medio y no me van a salir dos. Sin hacer nada se endereza hacia abajo. Si arrastro y luego vuelvo hacia el otro lado, hacia arriba, se achica, como que se aplasta. Ya, entonces voy a arrastrar hacia abajo y lo dejo ahí. Si se fijan, esto me enmascaró la pelota. Si se fijan, está oscura. Esto quiere decir que yo puedo mover esto. Por ejemplo, saco la simetría y muevo esto, y la otra pelota está ahí, pero están dentro de la misma capa. Entonces eso me permite insertar un objeto y posicionarlo hasta donde yo quiera, hasta donde yo esté bien, y después dejarlo ahí. Bueno, lo que les voy a mostrar de los bordes de Uncrease, que se llama. Si yo aprieto Shift F, voy a ver que acá tengo unas rayas chiquititas. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto esto que dice Dynamic, no me pasa nada en el cubo y debería suavizarlo porque este es un previsualizador de suavizado. Entonces yo voy a ir aquí a Geometry y aquí donde dice Increase All, y ese botón lo dejé acá
Y los que han bajado a mi interfaz, bájenla de nuevo porque la actualicé con este botón acá si quieren, o si no lo pueden ustedes agregar, pero lo voy a usar todo el tiempo, entonces es mucho más cómodo tenerlo acá. Entonces, apretan acá y si se fijan se fueron las rayitas. Entonces yo ahora puedo apretar Dynamic y me previsualiza cómo sería suavizado si yo después lo llevo a un motor de render, que siempre se usa este previsualizador suavizado. Ya, entonces le sacamos esto. Por lo menos yo no lo uso, me molesta. Y como les decía, esto sigue estando en una capa, en la misma capa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar este cubo de acá, que es lo que hago harto también en el curso, es apretar este que dice Speed and Masked Point, que lo que hace es sacar los puntos que no están enmascarados, o sea, sacar los objetos que no están enmascarados. Y este no está enmascarado, si yo aprieto esto, me lo va a llevar a otra capa. Y entonces, si se fijan, ahora tengo una en cada capa, por separado. Entonces, si yo edito, por ejemplo, en la esfera, no voy a tocar a la otra capa. ¿Cómo selecciono capas rápidamente? En vez de ir acá, por ejemplo, y si tengo un montón, buscarlas con el Alt apretado y hacen clic en el objeto, se va cambiando acá arriba y me voy posicionando en la capa que quiero. Si yo hago control Z, por ejemplo, y sigo haciendo, y después voy y muevo esta, y hago control Z, no se va a cambiar esta, porque el control Z es solo, el deshacer sería solo para cada objeto. Cada objeto tiene su propio historial acá. Entonces si yo voy aquí, este tiene su propio control Z. Incluso me muestra el que yo había sacado delante, como que te queda ahí, voy a tener que volver a sacarlo si es que me vuelvo a deshacer o algo así. Entonces lo que voy a hacer es eliminar esto. Acá en Delete van eliminando geometría. Si ustedes la borran, no necesita el control Z, así que por eso les pregunto si están seguros de hacerlo. Y si no están seguros, primero guarden. Ya, lo otro que yo hago harto también es, por ejemplo, si inserto una esfera, supongamos que yo inserto una de estas, con simetría con X y al medio y arrastro. Entonces la voy a sacar en otra capa con este botón. Entonces, por ejemplo, ahora encuentro que igual quiero que quede con un poco más de geometría, porque este Dynamic es solo un previsualizador, no ha aumentado la geometría, siempre sigue siendo la misma. Entonces yo quiero que tenga un poco más. Voy a ir, si se fijan aquí, yo voy a apretar control D, que sería lo mismo que este botón, y acá lo van a ver arriba que subió un nivel. Y si se fijan, esto igual subió un nivel, pero ahora tengo dos niveles. Al moverlo se nota. Entonces yo me quiero quedar con esto, con esta geometría que se aplique, porque esto no está aplicado. Entonces lo que hago es eliminar el nivel más bajo, que sería el 1, para que me lo deje en nivel 2. Entonces aprieto del lower y ahí, si se fijan, ahora esta geometría, o sea, esta forma ya está con esta geometría. Entonces esto lo uso casi todo el tiempo igual, porque parto siempre a veces de una base y le voy agregando geometría cuando quiero después más adelante. Entonces voy borrando, divido, control D, por ejemplo, y borrar, y así voy creando más geometría. Ya, ahora les voy a enseñar lo de los polygroup, o por qué estas cosas tienen distintos colores. Por ejemplo, si aprieto autogroup, aquí tiene otro color y este tiene otro color. Entonces, por ejemplo, voy a ir acá y si yo aprieto, voy a sacar la simetría con X, y yo aprieto control y arrastro de esta esquinita, voy a duplicar el objeto y esto sigue estando en la misma capa. Si se fijan, hay dos, pero hay uno enmascarado. Entonces yo, por ejemplo, arrastro para sacar la máscara, control y arrastrar, y voy a tener las dos juntas acá. Entonces yo de todas formas quiero mantener todas estas en una capa. En vez de tener un montón de veces, es bueno tener las mismas cosas dentro de una capa. Entonces, por ejemplo, quiero mover solo esta, pero como está todo en una capa, lo que hago es apretar autogroup, y esto ya me lo puso de dos colores, que sería como
capas dentro de la misma capa. Entonces, si yo aprieto control y clic cuando haya tenido esta herramienta seleccionada, que es la de acá, si estoy en un pincel no me va a funcionar. Tengo que tener estas que son las de mover. Este sería el gizmo. Entonces si yo aprieto control y clic, me va a seleccionar la que quiero. Entonces control clic ahí, control clic y enmascara la otra, así que la puedo mover libremente. Entonces esto que está acá es lo que mueve el objeto. Entonces, por ejemplo, esto lo está rotando desde ese punto, que sería donde está ubicado el centro de esto que se llama gizmo. Entonces yo giro desde acá, por ejemplo. Si yo quiero girar desde otro lado, entonces yo aprieto Alt y esto se va a desbloquear. Entonces yo con Alt y lo puedo arrastrar hasta donde quiera. Lo suelto y ahora se va a rotar desde ese punto. Y entonces, ¿cómo lo hago si quiero que esté en el centro? Ordenado, aprieto este de acá y se va a ir directamente al centro justo de la geometría. Entonces yo ahí puedo rotar o agrandar desde el medio. Este es para agrandar desde el medio. Porque por ejemplo, si yo lo llevo hacia allá, se va a agrandar desde ahí. Al igual que con estas que son para agrandar hacia los lados, hacia arriba, va a depender. Entonces con esta se va al centro. Ya, entonces voy a mostrarles cómo usar el gizmo. Lo voy a centrar al medio. Si se fijan, yo lo centré al medio, pero igual quedó chueco porque en el fondo tengo la simetría. A veces no funciona, entonces aprieto X y vuelvo a centrar. Y aún sigue chueco. Entonces, ¿cómo lo enderezo? Porque aquí yo estoy de frente. Aprieto Alt en cualquier parte y clic hacia abajo con Shift. Y ahí se endereza, si se fijan, está recto. Entonces de ahí aprieto el centro. Por ejemplo, si yo giro esto y aprieto Shift, se va... Voy a hacer algo para que se den cuenta. Ya, entonces ese es el frente. Si yo giro y aprieto Shift, se va a... Hasta cuando esté un poco más cerca de allá, se va a enderezar la vista de lado. Y así, como que se ajusta la vista perfecta desde arriba o desde el lado, desde perfil y desde frente. Y acá si yo le saco la perspectiva, está totalmente recto la vista. Entonces es fácil, por ejemplo, seleccionar algo así que tome todo esto perfectamente recto. Por eso a veces se saca la perspectiva. Si yo hago acá no va a quedar tan, a veces esta quizás sí, pero si yo hago con otra forma o cosa que quiero que sea totalmente recto, es mejor sacar la perspectiva. Ya, entonces el gizmo lo centro sacando la simetría con eso. Y por ejemplo, si lo estiro y yo quiero curvar esto, voy a ir acá a Bend Curve y se va a poner estos puntitos que son ahí, que yo los voy a poder mover para donde yo quiera. Entonces esta me permite ir ajustando. Yo no uso tanto esto, a veces se usa como para el pelo. Si van apretando acá cambia la dirección, por ejemplo ahora hacia allá. Y esta es la cantidad de puntos, entonces por ejemplo voy a poner solo 3. Porque quiero curvarlo desde ahí, sujeto, y lo quiero curvar allá. Entonces es mucho más rápido que curvarlo a mano o cosas así. Por ejemplo, lo otro que se usa harto también es, no sé si me va a funcionar al tiro ahora. Si aprieto ahí, me cambia la geometría. Entonces yo quiero este objeto, pero quiero bajarle, porque el que es acá igual viene eso, pero como les decía, viene con un montón de geometría. Entonces yo quiero dejarlo al tiro de bajo polígono. Entonces aquí puedo ir modificando cuánto quiero de loops. Para los lados, ahí lo puedo ir torciendo, girando. Ahí le voy agregando hacia los lados. Entonces yo lo quiero dejar de bajo polígono. Entonces ahí ya está bien, aprieto este de mover. Y ahí vuelvo acá. Y aquí yo lo voy a cambiar a gizmo 3D y voy a volver al anterior, a esto. ¿Cómo lo hago para girar perfectamente en un ángulo? Por ejemplo, si aprieto Shift, se fijan, se ajusta. Y ahí puedo mover 90 o 180. Se va ajustando casi siempre a las medidas exactas. Ya. Lo otro, por ejemplo, insertar una esfera y eliminar esto. Por ejemplo, si yo quiero insertar, no sé,
con este inserto una esfera acá. Acá la aprieto la X para la simetría. Entonces quiero empezar a moverlas, aprieto acá. Y si yo, por ejemplo, la centro ahí y agrando, se va del centro. Entonces, por ejemplo, quiero alargar y después tengo que volver a ir al centro. Lo que se hace aquí es apretar Local Symmetry. Entonces eso lo que hace es hacerlo en su sitio. Después desactívenlo, por ejemplo, si quieren hacer mirror y cosas que les voy a enseñar, porque si no produce como que hace la simetría dentro de sí mismo. Entonces aquí con eso activado yo puedo ir, mover, posicionar donde quiero las orejas. Esta como va a ser parte de, por ejemplo, de la cabeza, generar piezas que se van a pegar. No las saco con este botón, sino que las dejo ahí mismo. Entonces ya, pongamos que dejo ahí. Y ahora se le desenmascaro acá afuera. Y si yo aprieto aquí Dynamesh, se van a pegar estas dos piezas. Entonces con Shift y cualquier pincel voy a suavizar. Entonces estos son los pinceles y este es el que más se usa como para esculpir, que sería el Clay Build Up. Entonces si yo hago clic y me muevo por todos lados, voy a empezar a agregar masa o geometría en realidad, pero es como si fueras agregando masa en una escultura de verdad. Y si quieres quitar con el Alt, empieza a hacer al revés. Si se fijan acá se va a cambiar. O sea, no se cambia en realidad, pero si yo aprieto ahí y hago clic sin apretar nada, va a hacerlo al revés. Pero para no estar cambiando acá, con el Alt se hace de forma automática. Entonces hago esto y después suavizar. Y acá, por ejemplo, lo mismo. Cuidado de no pasarse hacia el otro lado, porque a veces ahí donde se hacen esos hoyos que se rompió la geometría. Por ejemplo, como yo inserté otra pelota, ya venía con un polygroup distinto. Pero por ejemplo, yo quiero seleccionar un polygroup, hacer, no sé, un gorro, entonces voy a seleccionar que esto quiero que sea otro polygroup. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con Control W. Y voy generando polygroup para hacer grupos distintas cosas, o si yo quiero aquí después seleccionar. Entonces, ¿cómo selecciono polygroups y voy ocultando? Es con Control Shift, se va a activar estos botones de acá. Entonces, si yo hago Control Shift acá, clic en esto, me va a ocultar todo lo demás, pero eso no se ha eliminado, solo se está ocultando. Entonces, por ejemplo, yo puedo con esto mover acá sin que el otro me moleste. O a veces, por ejemplo, los brazos molestan y yo lo oculto y puedes seguir esculpiendo otra parte que te molesta. Entonces ya, por ejemplo, arreglo esto y después Control Shift y clic afuera, vuelve la otra. Pero por ejemplo, si yo quiero Control Shift y quiero la otra, todo lo demás, Control Shift y arrastro, lo va a invertir. Control Shift y clic y arrastran, hacen como esto afuera, va a invertir lo otro. Entonces aquí yo puedo trabajar en esto sin que las orejas me molesten. Ahora esto no se ve tan útil, pero es las cosas que más se usan para en general la manipulación de todos los objetos. Entonces, por ejemplo, yo ya no quiero esas orejas y las quiero eliminar. Entonces para eso se usa esto. Entonces hago Control Shift y clic acá, invierto con Control Shift y arrastrar. Y esto sigue oculto como les decía, entonces yo quiero eliminar esa geometría. Entonces lo que hago es ir acá en este botón del Hidden y eso va a borrar lo que está oculto. Entonces si yo hago Control Shift y clic, ya no hay nada, ya no voy a invertir ni nada. ¿Y cómo cierro eso? Porque eso sería como un hoyo hacia adentro. Si apretan esto ven el interior de la forma. Entonces si yo hago Control arrastrar, voy a hacer una máscara que sería haciendo Dynamesh, porque las máscaras afuera hacen Dynamesh. Y ahí me cierra esto, como un polygroup, si se fijan cerró. Entonces así yo puedo ir quitando con Control Shift y Alt, se hace al revés y voy quitando geometría. Entonces por ejemplo quiero dejar esto así, quitar esa parte, Control Shift Alt y arrastrar y voy a ocultar esto y lo voy eliminando. O sea, perdón, del Hidden y Dynamesh. Y así voy generando o cortando la geometría. Esto de acá también corta la geometría. Por ejemplo, si yo... Estos se apretan con Control Shift. Si yo aprieto Control Shift, yo lo aprieto, me va a decir que tengo que usar Control Shift. Ok.
Entonces Control Shift y me la corta directamente también. Si yo quiero cortar algo, por ejemplo así diagonal, o si apretan Alt mientras están haciendo la línea, pueden ir curvando. Entonces después tengo que volver a Control Shift y porque este es el que se usa para invertir los polygroup y cambiar y todo eso. Ya. Voy a volver atrás y hacer Dynamatch. Este es el pincel de inflar. Yo puedo ir inflando geometría. Si apretan B larga, están todos los pinceles. Y esto, por ejemplo, no sé, B larga P y van a aparecer todos los pinceles que tienen la letra P. Entonces, incluso si se aprenden, por ejemplo, B larga P y A, van a seleccionar automáticamente B larga P y A, y se va a seleccionar que es el de pintura. Y aquí ustedes pueden revisar todos los pinceles que vienen, si lo van seleccionando y probando. Ya, lo otro que yo uso harto, después cuando uno le baja la geometría para llevarlo a otro programa, porque esto es demasiado denso para llevarlo a un programa de render o te va a tomar un montón de tiempo renderizando una escena llena de polígonos, entonces lo que se hace siempre es bajar los polígonos con esta herramienta que se llama ZRemesher. Cuando uno quiere hacer animación tiene que hacerlo con retopología, que es otra técnica que si lo buscan en YouTube van a encontrar que sería poniendo uno la geometría encima para ver cómo quieres que sea tú la geometría. Por ejemplo, para animaciones los ojos tienen que ser un perfecto loop acá, en la boca y cosas así. Pero cuando son para render y cosas que no necesitas que sean para animación y que sean perfectos los loops, yo uso esto. Si se fijan, saco el adaptativo y lo aprieto, me va a recalcular toda la geometría y la va a dejar mucho más ordenada. Esto no quiere decir que va a funcionar para animación, porque los loops, por ejemplo, no están correctos y cosas de error y cosas así. Pero son suficientes para llevarlo a un programa para render. Entonces yo aprieto Half porque quiero seguir bajándolo. Entonces, por ejemplo, siento que siempre se queda eso ahí, yo puedo sacar todo y apretarlo y me va a dar otra forma de hacer esto. Entonces incluso si a veces, por ejemplo, no se corrige, mueven un poco acá y vuelven a apretar ZRemesher y va a crear otra. Resulta que siempre hay error en esto, por eso que no se puede usar para cosas más importantes, sino que para previsualización solamente. Entonces no se arregla, lo dejo así. Incluso lo voy a bajar una más. Entonces si se fijan, si yo hago esto, sigue quedando suavizado. Entonces así es como se va a ver después en el programa de render. Pero ya no lo tengo lleno de polígonos. Se pierde un poco la forma. Entonces yo puedo ir modificando un poco con esto. Me voy a ir juntando. Este pincel es como que hace detalles. Si se fijan. Como biseles. Hacia afuera y hacia adentro. Entonces, por ejemplo, si veo que yo moví mucho la geometría acá, esta geometría es mucho más... es más difícil de... o sea, es más fácil de distorsionar porque tiene puntos, son más grandes los polígonos. Entonces, por ejemplo, empiezo a mover todo y ya suavizo, y si yo suavizo, como son tan poquitos polígonos, se hace el tiro hacia muy rápido el suavizado, como muy fuerte. Entonces empiezo a mover y resulta que deformo todo. Entonces con esto aquí en Deformation tienen estos que van a suavizar. Yo acá es como el que más uso o igual, y pueden ir probando cuál funciona, depende de la geometría. Entonces si se fijan, esto me va suavizando todo y deja todo parejito. Entonces no sé, lo que les decía, imagínense que movieron un loop acá. Entonces si ustedes tratan de ajustarlo a mano, nunca va a ser perfecto como lo haría un programa. Entonces con esto se va suavizando automáticamente. Ya, entonces les voy a enseñar cómo se hace la ropa. Voy a insertar una esfera, la voy a mover con esto. Ya, entonces pongamos que ese es el cuerpo. Y le voy a dar Dynamatch para tenerlo con más geometría y suavizarlo. Entonces, por ejemplo, si yo enmascaro con estos,
con el lazo, por ejemplo, control y clic aquí, y esto puedo enmascarar como yo quiera. Entonces voy a activar la simetría y pongamos que hago una polera. Yo quiero sacar esto como un género encima. Entonces voy aquí, donde dice extract, y lo voy a dejar en 0. Después le vamos a dar el grosor. Y esto me saca una capa que no se ve. Incluso ah, no, porque si no le hacen nada, desaparece. Entonces extract y tienen que poner aceptar. Entonces aquí quedó enmascarado. Si se fijan ahí incluso se ve. Yo oculto esto, saca la máscara. Y después vuelvo a esta y esta también está enmascarada. Si se ven está oscuro. Hago un clic afuera, o sea, control y arrastrar afuera. Y esto no tiene enmascarado, así que no, o sea, no tiene Dynamesh, así que no va a hacer nada si yo control y una máscara afuera. Todos estos botones, control, shift y todo eso se lo van a aprender después de memoria y es algo inconsciente, pero de primero tienen que practicarlo. Entonces, esto tiene un montón de geometría, yo la quiero bajar un poco para que quede más limpia la polera. Entonces lo que hago, y si se fijan acá los bordes son irregulares. Entonces pueden acá bajar el tamaño del pincel. Entonces con esto voy suavizando, por ejemplo. Y eso no me está suavizando los bordes, entonces aprieto por By Edge, que está acá. Y eso va suavizando en los bordes. Entonces, no ahí voy probando en realidad. Entonces voy a ir ahora le bajo un nivel 3 y aprieto Zero Mesh. Esa sería como la cantidad de polígonos más o menos, los niveles. Tienen que tener la simetría activada para que haga esto simétrico, si no, no lo hace simétrico. Entonces, ahora por ejemplo sigo suavizando y me va a seguir suavizando acá. Puedo suavizar por borde y eso. Entonces ahora quiero que esto sea todavía con menos geometría y voy y aprieto half y me va a ir sacando la mitad de todo esto todo el rato. Entonces, por ejemplo, yo ahí encuentro que está bien. Esto no se ve porque está como metido dentro de la otra pelota. Entonces puedo apretar acá en inflar y esto lo voy a inflar hacia afuera. Y lo saco un poquito solo para verlo. Entonces yo ahora le quiero dar grosor a esta polera. Porque si se fijan, si yo aprieto Shift y hago clic acá, me va a ocultar todas las herramientas. Voy a mostrarles cómo. Ya, tengo harto objeto acá. Entonces quiero ocultar, dejar esta solamente, y que sería esta, y aprieto Shift y hago clic ahí y me va a dejar solo esta para que no me moleste la otra. Entonces Shift, y en la que estoy posicionada va a aparecer toda la otra subtool. Entonces yo voy a contar con Shift, clic acá y voy a ocultar todo lo demás. Si aprieto esto veo el interior. Si se fijan, esto no tiene grosor. Y en la realidad es que todas las cositas tienen un poco de grosor. Entonces aprieto este es el pincel que se hace como para modelar de forma de geometría. No como masa como estos que están acá, sino que tocando los polígonos, que sería un edge, un face que se llama, que es un polígono este cuadrado, y el puntito que sería un vertex, que es lo que conforma un polígono. Entonces si yo me posiciono aquí, viene automáticamente en un pincel que es como de extrude, que hace todo para afuera. Pero yo quiero que lo hagan todo, así que me posiciono ahí y pongo Polygroup All. Los polygroup, como les decía, son los grupos que están en colores. Entonces aquí me va a tomar todo lo que está del mismo color. Si quieren hacerlo en hartos polygroup al mismo tiempo, aquí van acá. Y acá es como la selección de dónde quieren hacerlo. Esta es, por ejemplo, la acción que van a hacer, que sería como extrude o lo mismo que esto. Si lo cambio a extrude, tengo que cambiar acá a todos los polygroup. Entonces me pongo acá y arrastro, clic y arrastrar, y me va a dar el grosor que yo quiero. Entonces yo lo dejo por ahí. Y si aprieto Dynamic, voy a ver que ya está como con un grosorcito de polera. Entonces yo quiero que esto no quede tan suavizado al borde. Y voy a insertar acá un loop. Si yo me posiciono acá en el borde encima, automáticamente viene con este que se llama Insert, que lo que hace es insertar un loop. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Si yo me pongo aquí, si se fijan, se previsualiza, me hace como un borde al tiro, me sujeta como la geometría. Entonces voy a hacer eso en todos los bordes. Casi siempre prefiero hacerlo con esto desactivado porque es mucho más rápido y lo inserto rápido ahí, y Dynamic. Entonces así es como se va haciendo toda la ropa, enmascarando, como vieron,
Si esto tuviera brazos, enmascaro toda la forma de polera, extract, bajar la geometría con C-Rematcher, suavizar y después extrude. Y así se hace la ropa rápidamente. Este pincel, si ustedes van acá, también pueden sacar, por ejemplo, cosas como... Quisiera sacar esto, un pedazo de acá, porque va a ser un bolsillo. Entonces si me pongo acá con este pincel y aprieto Alt, voy a empezar a seleccionar. Si arrastro, entonces selecciono esas dos. Y quiero ahora sacar todo esto en otra capa. Entonces voy acá y en vez de hacer extrude a esto, lo voy a hacer extrude solamente con esto sin borde. Y ahora van a ver, si lo aprieto ahí, esto me lo va a sacar. Entonces esto igual lo uso harto para sacar formas de directa desde otra. Entonces ahora voy a apretar Auto Group para que me seleccione, me haga unos grupos aparte de esto de forma automática. Esto genera grupos al tiro de todo. Entonces, por ejemplo, Control Shift y hago clic acá, va a ocultar todo lo demás, entonces lo voy a enmascarar. Control Shift y clic afuera, me va a mostrar todo lo demás y vuelvo a apretar Control Shift y clic acá y enmascaro acá con un clic. Con un clic rápido enmascaro todo, o si no así. Entonces Control Shift clic y ahora tengo estas dos piezas enmascaradas, así que lo que voy a hacer es sacarlas. Lo que no está o al revés se van a sacar igual. Entonces ahora tengo esto en otras partes y ahora puedo hacer el bolsillo, por ejemplo, me posiciono acá, voy a hacer extrude, lo tengo que volver a este. Me va a hacer aquí en todos los polígonos. Entonces ahí yo tengo mi bolsillo, por ejemplo, lo que sea que... Si el gizmo se va lejos, si se fijan ahora esto está lejos, lo vuelvo a centrar. Entonces ahí lo posiciono. Entonces ahí ya tengo, por ejemplo, otro objeto que saco desde la geometría que ya tenía inicialmente. Para, por ejemplo, pintar sus personajes o lo que sea, o ir cambiándole de color para previsualizarlo. Si yo cambio este color se va a cambiar a todo, porque nada está pintado. Entonces, por ejemplo, voy a blanco y quiero cambiar y poner esta de otro color, tengo que ir ahí a ese color y le pongo Fill Object. Y esto me va a haber pintado esto, entonces si yo ahora cambio otro color, esta quedó de ese color. Y así van por cada una cambiando, pintando, se va a ir cambiando todo y van haciendo Fill Object. Hay un error que siempre pasa que se me olvidó explicarlo al inicio. Si yo aprieto, creo que es la T, ahora pregunta, pero antes esto te lo hacía esta era la parte más frustrante de ZBrush y se cambiaba solo. Entonces si yo ahora empiezo a hacer cualquier cosa se llena de monos y no sabes qué hacer. Entonces el último mono es el que queda, porque esto queda como un ambiente 2D. Entonces ya no puedo, si yo voy a rotar, hago un mono. Entonces lo que hay que hacer es apretar la E o Edit. Pero ahí ahora quedó este último. Pero la pantalla se llenó. Si llega a pasarle eso tienen que apretar Control N. Y ahí se limpia todo y se quedan con el objeto. Ya. Y les voy a enseñar a pintar la geometría. Entonces, si yo pinto algo después para llevarlo a otro programa, esto tiene que tener Vs, que se llaman. Que sería como si tuvieran un cubo de papel y lo abren con una tijera y lo dejan todo estirado. Eso es lo mismo que se hace acá para poder después pintar. Es como si yo tuviera que estirar todo esto entero para que el programa me deje después dejarlo como una textura. Entonces, si se fijan, yo voy a apretar este que sería Unwrap y acá arriba dice lo que usa que te crea Vs automático. Entonces si yo aprieto ahí, pareciera que no pasó nada, pero si yo voy aquí y aprieto esto, me va a mostrar cómo quedó mi V. Queda medio extraño. Entonces lo mejor que puedo hacer es poner, por ejemplo, para hacerlo automático o Group by Normal, y si se fijan, las partes de adentro las dejo en otro color y la parte de adentro también. Entonces si yo aprieto esto por Polygroup me va a hacer los V separándolos por cada color. Entonces aprieto un Grab ahora de nuevo y va a sobreescribir lo que había. Y ahora si se fijan, quedaron más ordenados. No sé por qué ahora este ZBrush te lo muestra así. Voy a borrarlo. Entonces, lo otro
para verlos podría ser acá. Que no lo hice. Los apreté ahí. Y con flatten ahora yo los puedo ver aplanados. Este botón funcionaba en los libretos anteriores y ahora no. Así que mejor con Z plugin. Y aquí esto es toda la opción de hacer Vs. Entonces siempre viene activada la simetría, que este es el mismo botón que está acá arriba. Y ahora lo separó y me lo dejó estirado. Y esto lo uso de automático, no tienen que hacer nada. Y después, si quieren hacer Vs más avanzados, ya tienen que aprender a hacerlo en otro programa. Cuando quieran hacer algo más profesional o para entregar a un cliente. Como les decía, cuando son cosas que es para uno y que simplemente vaya a hacer un render, a veces es mejor no perder tiempo en esto y lo hace automático. Pero si quieres tener más control, vas a tener que hacerlo a mano. Y entonces saco esto. Shift F para ocultar esto. Entonces si yo voy a pintar esto, por ejemplo, verde. No, qué horrible. Ahí sí. Y yo quiero pintar. Entonces V, Paint. Y cambio y aprieto el pincel de Paint y voy a pintar otro color, por ejemplo azul. Si se ven, se ve todo pixelado, porque esta es la cantidad de geometría que tengo. Entonces lo que hago es subir los niveles, que sería acá. Control D y se va subiendo, que es lo mismo que apretar y Divide. Casi siempre se debe pintar como por lo menos en 6 empieza a quedar un poco mejor o depende de la geometría. Entonces aquí yo puedo empezar a pintar lo que yo quiera. Sacar la simetría si quieren. Cambiar el color. Esto ya está pintándose el color, no tienen que apretar Fill Object. Entonces después yo me quiero llevar esta textura a otro programa. Esto no se va a ir si yo guardo la geometría. Entonces van acá, van a Create y le van a poner que quieren crearla desde el Polypaint. Tienen que estar en el nivel acá o si no se las va a crear así con píxeles. Y apretan ahí y ahí está la textura y apretan Clone Texture para que después esté aquí y la puedan, van a clic aquí y van a exportar y la guardan en su computador. Ya, hay una cosa que me faltó. Por ejemplo, si quieren mover, voy a eliminar esta pelota. Si quieren mover todas las herramientas juntas, entonces yo voy y me posiciono y estoy en esta solamente. Entonces voy a mover esta y quiero mover todo porque, por ejemplo, quiero mover toda esta parte de abajo. Y yo aprieto aquí, no pasa nada, pero esto va a mover todo. Pero yo quiero, por ejemplo, con control quiero mover todo esto, entonces con control shift se vuelve a usar esta herramienta y ahí me enmascaro lo otro. O sea, dejo con el verde lo que yo quiero mover. Entonces ahora puedo mover todo esto junto. Entonces, por ejemplo, lo muevo, quiero que esté más allá y lo muevo hacia atrás, por ejemplo. Entonces ahora control shift y clic se invierte, entonces ahora puedo mover, por ejemplo, lo otro. Y control shift clic y arrastrar se va todo. Y ahí sacan esto y ahí vuelve a estar en la herramienta normal de mover. Esas serían las herramientas como principales que yo uso. Y me falta esta topological. Esto, por ejemplo, si yo tengo voy a insertar una esfera o esto y lo tengo en una misma capa. ¿Cómo junto estas dos? Yo quiero juntar estas dos. Voy acá en merge down va a hacer que se junte lo que está arriba hacia abajo. Ok, entonces esto ahora está todo en una capa y lo junté. Entonces, por ejemplo, yo quiero mover con el pincel solo el mono, o sea, la cabeza, y que no mueva lo otro. Si se fijan, estos son distintos, aunque no se vean, le voy a poner acá para que se marquen más otros colores. Si voy apretando va cambiando de colores. Entonces se mueve todo. Y si aprieto este botón,
que se llama Topological, voy a mover por Polygroup. Entonces, aunque a pesar de que estén en la misma capa, puedo igual ajustar sin interferir en la otra forma. Y esto se lo pueden aplicar a cualquier pincel, por eso lo dejé aquí arriba. Entonces ya ahora quiero juntar todo esto. Lo otro que hago harto igual, que si yo por ejemplo aprieto ahora Dynamesh, si se fijan quedaron como todos los polígonos ahí, a pesar que el relleno está cuadrado. Entonces por eso lo que hago a veces es ir a Geometry y apretar Control D a Control D hasta que yo vea que esté suavizado. Y ahí elimino las divisiones viejas. Entonces ahora me quedo con harta geometría y ahora aprieto Dynamesh y ya no tengo que suavizar todo, sino que ya quedó suavizado y ya quedó esto pegado. Voy a cambiar Fill Object para llenarlo de un color. Y así se van juntando subtools. Lo otro, si por ejemplo se les lleva a ir la geometría porque se equivocaron con esto, eso hace mirror, invierte la simetría. Entonces tengo que sacar esto para que lo haga en todo y no local. Y ahí aprieto Mirror and Well. Lo que hace eso es hacer la simetría desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces si yo quiero que esto sea para el otro lado, lo tengo que primero cambiar para allá y después allá. Y ahí activar de nuevo la simetría y ahí sigo trabajando. Entonces esos botones los dejé. Eso sería entonces como una introducción básica a poder usar la interfaz, a moverse por el ambiente, poder empezar ustedes a crear sus propios personajes, insertando acá, insertando esto, insertando acá. Tienen más geometrías que pueden ir insertando, como cilindros por ejemplo. Entonces cómo van creando, insertando esto en la capa, posicionando, y así van insertando de a baja geometría las partes del cuerpo y haciendo Dynamesh. Entonces eso se va pegando. Y eso es básicamente lo principal, y después en el curso que estoy preparando van a ir viendo todo el proceso de cómo yo voy creando los personajes. Eso sería y nos vemos hasta la próxima.